los élites del mundo temen a México. La verdad que se susurró en esa conferencia es una amenaza. No debemos despertarlos. En los salones privados del foro de Davos, las élites globales murmuraban estas palabras con una gravedad que helaba la sangre. Al escucharlas, un joven empresario sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Qué podía tener México?, se preguntó, para provocar tal inquietud. Jason Miller era una de las estrellas más brillantes y ascendentes de Silicon Valley. A sus 29 años, había fundado una plataforma de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial, una creación que, en apenas 3 años, había alcanzado una valoración de $3.000 millones. Su rostro había aparecido en la portada de Forbes, en la lista de los jóvenes titanes que redefinirán el futuro, y se había convertido en una figura recurrente en los medios de comunicación, el arquetipo del éxito en la nueva era digital. Jason no solo creía en su éxito, lo consideraba una ley natural del universo empresarial moderno. Su fórmula era simple y, a su parecer, infalible: reclutar al personal más brillante, dominar el mercado con la tecnología más avanzada y, sobre todo, no tener piedad. Los empleados que no cumplían con las expectativas eran despedidos sin contemplaciones. Exigía un rendimiento máximo y constante, convencido de que ese era el método americano, el estándar de oro de la gestión empresarial a nivel mundial. Nosotros, los americanos, movemos el mundo, solía pensar Jason con una convicción inquebrantable. Reconocía el crecimiento de China e India, pero para él, el epicentro de la innovación seguía siendo, y siempre sería, Silicon Valley. Europa, con su laberinto de regulaciones, le parecía un continente anclado en el pasado. ¿Y sobre México? Bueno, sobre México solo conocía los titulares superficiales, un collage de clichés sobre décadas marcadas por la inestabilidad y la violencia, una narrativa que eclipsaba cualquier otra realidad. En enero de 2025, un sobre con un sello elegante llegó a la oficina de Jason. Era una invitación al Foro Económico Mundial, conocido coloquialmente como Davos. La oportunidad de unirse a la cumbre donde los líderes más poderosos de la política y las finanzas globales se reunían era el máximo honor para un joven empresario como él. La emoción era incontenible. Finalmente, pensó, me sentaré en la misma mesa que los gigantes del mundo. Con ese pensamiento vibrando en su pecho, abordó el avión con destino a Suiza. Acomodado en el lujoso asiento de clase ejecutiva, mientras el avión ascendía sobre las nubes, Jason se permitió un momento para saborear su trayectoria. A los 29 años, había llegado a la cima. El siguiente paso era un escenario aún más grande, un juego de mayores apuestas. Lleno de una ambición que parecía no tener límites, se dirigió a Davos. Sin embargo, Jason no tenía la menor idea de lo que le esperaba. No podía imaginar que aquella conferencia haría temblar los cimientos de su percepción del mundo, que le obligaría a confrontar su propia ignorancia y a descubrir la verdadera faz de una nación que había subestimado tan profundamente. En ese momento, en su mente, México no era más que una nota a pie de página en el gran libro de la economía global. Estaba a punto de descubrir que era el capítulo que todos los demás temían leer en voz alta. Al llegar a Davos, la atmósfera del centro de conferencias lo sobrecogió. Políticos, directores ejecutivos, académicos y visionarios de todos los rincones del planeta llenaban los pasillos, cada uno representando el pináculo del poder y la influencia de su nación o su industria. Eran, sin lugar a dudas, la élite de la élite. A pesar de una ligera punzada de nerviosismo, Jason sintió una oleada de orgullo al saberse parte de ese círculo exclusivo. El primer día, asistió a varias sesiones públicas. Se discutió sobre el futuro de la inteligencia artificial, las estrategias contra el cambio climático y las perspectivas de la economía global. Aunque los temas eran estimulantes, gran parte del contenido le resultaba familiar. Era el eco de conversaciones que ya se tenían en los círculos de Silicon Valley. Sentía una sutil decepción, una falta de verdadera novedad. La tarde del segundo día, recibió una invitación para una sesión privada titulada El futuro de las economías emergentes. La lista de asistentes era corta y exclusiva. En la entrada, un guardia de seguridad le pidió amablemente que entregara su teléfono. La rigurosidad del protocolo lo sorprendió. Aquí es donde se dicen las verdades incómodas,
pensó con una mezcla de intriga y expectación. Dentro de la sala, unas 20 personas ya ocupaban sus asientos alrededor de una gran mesa de caoba. Las caras le resultaban familiares por las portadas de las revistas de negocios: el CEO de un gigante automotriz alemán, la presidenta de un influyente fondo de inversión estadounidense, un alto ejecutivo de una corporación tecnológica china. Era un cónclave de titanes. Jason eligió un asiento discreto en una de las esquinas de la sala, dispuesto a absorberlo todo. La sesión comenzó con un análisis predecible de la economía china, la desaceleración de su crecimiento, los riesgos latentes de su burbuja inmobiliaria y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. Luego, la conversación derivó hacia el potencial demográfico de la India y la industria de semiconductores de Corea del Sur. Jesse luchaba contra un incipiente aburrimiento. Era el mismo guión de siempre. Pero entonces, algo cambió. El CEO alemán, un hombre de cabello cano y mirada penetrante, carraspeó y dijo con una voz que silenció la sala: «Damas y caballeros, me parece que estamos evitando el tema más crucial de todos. Me refiero a México». El aire en la habitación se volvió denso, casi tangible. Los participantes, que momentos antes debatían con fervor, guardaron un silencio abrupto y colectivo. Jason sintió una extraña disonancia. ¿Por qué la simple mención de México provocaba una reacción tan visceral? Una banquera de inversiones francesa, conocida por su agudeza, fue la primera en romper el silencio. Tiene razón. Quizás es hora de que hablemos de México con total franqueza. Casi de inmediato, un ejecutivo de una empresa de semiconductores de Arizona añadió, con un tono de resignación: «Una porción significativa de los arneses eléctricos y componentes electrónicos de nuestros equipos más sofisticados provienen de México. Sin las plantas de Chihuahua y Jalisco, nuestras líneas de producción se detendrían en seco». Un directivo de una compañía aeroespacial italiana tomó la palabra. «Los componentes para las turbinas de nuestros aviones, las aleaciones especializadas. Gran parte se fabrica en los clústeres de Querétaro y Sonora. La precisión y la calidad que han alcanzado son de clase mundial. Dependemos de ellos mucho más de lo que nos gusta admitir». El ejecutivo chino, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, intervino: «Hemos estudiado su modelo a fondo. Hemos intentado replicar sus procesos, hemos contratado a sus ingenieros, hemos incluso adquirido tecnología similar. Y, sin embargo, no hemos logrado igualar la adaptabilidad y la resiliencia de su cadena de producción. Su ingenio para resolver problemas sobre la marcha es algo que no se puede simplemente copiar». Jason estaba atónito. No podía conciliar lo que oía con la imagen que tenía de México, un país que asociaba con problemas y no con soluciones industriales de vanguardia. En su mente, era una nación estancada, pero en aquella sala, los líderes más poderosos del mundo la describían con una mezcla de respeto y aprensión. Una ejecutiva farmacéutica británica ajustó sus gafas y aportó otro dato. «Miren la complejidad de su agricultura de alta tecnología. No es solo el aguacate. Sus invernaderos en Sinaloa alimentan a Norteamérica. Y no olvidemos que México es la cuna del maíz. La base de la seguridad alimentaria mundial. Su biodiversidad genética es un activo estratégico de valor incalculable». Finalmente, el veterano CEO alemán, el que había iniciado la conversación, se inclinó hacia adelante, y con una voz grave y pausada, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en la memoria de Jason. «Seamos directos. México es una amenaza». Jason se irguió en su asiento, sin poder evitarlo. Tras un tenso silencio, otro participante se atrevió a preguntar: «¿Una amenaza? ¿En qué sentido?». El alemán hizo una pausa dramática antes de responder. «No debemos despertar a México. Ahora mismo, duermen. No son plenamente conscientes de su verdadero poder, de su centralidad en el sistema global. Pero si alguna vez recuperan su confianza, si su profundo sentido de comunidad y patria se une a su ya formidable capacidad industrial, ese día, señores, no podremos competir con ellos». La mente de Jason era un torbellino de confusión. ¿México? ¿La nación de los estereotipos mediáticos? Pero nadie en la sala se reía.
Todos asentían con una seriedad solemne. La inversora estadounidense añadió, durante las últimas décadas, hemos promovido una narrativa. Hemos enfocado la atención del mundo en sus problemas, mientras nos beneficiábamos de su estabilidad macroeconómica y su destreza manufacturera. Funcionó por un tiempo. ¿Y qué ha cambiado?, preguntó el francés. Las nuevas generaciones, respondió ella. Los jóvenes mexicanos están empezando a conectar su herencia cultural con la innovación. A través de las redes sociales, están revalorizando sus raíces, su historia, su legado. Están construyendo un orgullo nacional que no se basa en la confrontación, sino en una silenciosa y profunda autoconfianza. Y eso, para el orden establecido, es una preocupación muy seria. La sesión duró 1 hora más, pero Jason ya no escuchaba los detalles. Permaneció en silencio, procesando la revelación. Cuando la reunión concluyó, algo dentro de él se había fracturado de forma irreversible. Una pregunta ardía en su mente. ¿Era posible que el México que él creía conocer fuera solo una ficción? Salió de la sala con una nueva y urgente misión. Necesitaba comprobarlo por sí mismo. Esa noche, en la soledad de su suite de hotel, Jason ignoró el paisaje nevado que se extendía más allá de su ventana. Abrió su MacBook, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro concentrado. Tengo que ver los datos, se dijo. Necesito conocer los hechos. La mayor fortaleza de Jason, la que lo había llevado al éxito, era su capacidad para tomar decisiones basadas en evidencia, no en emociones o prejuicios. Inició una investigación exhaustiva sobre México, una inmersión profunda en la realidad que los titulares ocultaban. Comenzó buscando datos sobre la industria manufacturera avanzada. Lo que encontró lo dejó sin aliento. México no era solo un país de maquiladoras de ensamblaje simple, se había transformado en una potencia de manufactura compleja. Descubrió que era uno de los mayores exportadores de automóviles del mundo, no solo de coches terminados, sino de partes críticas como motores, transmisiones y sistemas electrónicos. La pantalla se llenó de nombres de empresas globales con enormes centros de ingeniería y diseño en el corazón de México. Luego, investigó el sector aeroespacial. Los datos eran aún más sorprendentes. Cientos de empresas internacionales fabricaban en México desde fuselajes y trenes de aterrizaje hasta componentes de turbinas. El país se había convertido en un eslabón indispensable en la cadena de suministro aeroespacial global. ¿El iPhone no se puede hacer sin piezas japonesas? Pues parece que los aviones de Airbus y Boeing no pueden volar sin la ingeniería mexicana, murmuró Jason, sintiendo una punzada de vergüenza por su ignorancia. Continuó con la agroindustria. Las cifras del aguacate eran conocidas, pero descubrió que México era un líder mundial en la exportación de tomates, pimientos y frutos rojos, gran parte cultivada con tecnologías hidropónicas y de agricultura de precisión que rivalizaban con las de cualquier país desarrollado. Controlan una parte vital de la despensa de Norteamérica, pensó. También exploró los indicadores sociales. A pesar de los desafíos evidentes, encontró datos que contradecían la narrativa del caos. La esperanza de vida había aumentado constantemente. La tasa de alfabetización era alta. Y descubrió un concepto que las estadísticas no podían medir del todo, el familismo, la profunda red de apoyo familiar y comunitario que proporcionaba una resiliencia social asombrosa frente a las crisis económicas. Vio datos sobre la solidez de las pequeñas y medianas empresas familiares, que formaban la columna vertebral de la economía local, transmitiendo oficios y conocimientos de generación en generación. Jason se reclinó en su silla, abrumado. La pantalla de su portátil estaba llena de gráficos, informes y estadísticas. Cada dato era un pincelazo que pintaba un retrato completamente nuevo de México, uno que no tenía nada que ver con la caricatura que él había aceptado sin cuestionar. No son décadas perdidas, se dio cuenta. Son décadas de silenciosa construcción. Comprendió su propio error de juicio, su arrogancia al definir a una nación entera por un solo conjunto de problemas, ignorando sus fortalezas subyacentes. México, mientras el mundo se distraía con los titulares, había estado sentando las bases de un poder industrial y social formidable, protegiendo algo más profundo que las tasas de crecimiento del PIB, su resiliencia, su ingenio y su comunidad.
Una nueva pregunta comenzó a formarse en la mente de Jason, una pregunta que lo consumía. ¿Por qué, si esta nación es tan increíblemente capaz, el mundo insiste en verla como un lugar fallido? Y, más intrigante aún, ¿por qué muchos mexicanos no parecían ser conscientes del inmenso valor que poseían? Tomó una decisión en ese instante. No volvería a Estados Unidos desde Davos. Iría a México. Necesitaba ver esa realidad con sus propios ojos, sentirla, entenderla. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara sobre los Alpes suizos, Jason canceló su vuelo de regreso a San Francisco y reservó un boleto de ida a la Ciudad de México. 3 días después del cierre del Foro de Davos, Jason aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El aire de enero en la capital era fresco y vibrante, y la ciudad lo recibió con una energía caótica pero extrañamente organizada. A través de un contacto que había hecho apresuradamente, había conseguido una visita a un centro de investigación y desarrollo de uno de los conglomerados industriales más grandes de México, un grupo ficticio pero poderoso que llamaremos Consorcio Industrial del Bajío, CIB. Al día siguiente, un coche lo llevó a las afueras de la ciudad, a un moderno complejo de edificios de vidrio y acero que se alzaba en medio de un parque industrial impecablemente cuidado. La instalación no tenía nada que envidiar a los campus tecnológicos de Silicon Valley. Fue recibido por la directora de Investigación y Desarrollo, Elena Vargas, una mujer de unos 50 años con una mirada inteligente y una sonrisa cálida. Señor Miller, bienvenido a México. Es un honor tenerlo con nosotros, dijo la ingeniera Vargas, extendiendo la mano con firmeza. Jason, acostumbrado al rápido y eficiente apretón de manos americano, notó la calidez y la falta de prisa en su saludo. Mientras lo guiaba por las instalaciones, Jason se encontró cada vez más impresionado. Laboratorios de robótica avanzada, salas de diseño de materiales compuestos, centros de simulación de inteligencia artificial. La tecnología era de punta. Pero lo que realmente lo dejó perplejo fue algo completamente diferente. En un laboratorio que trabajaba en una nueva aleación para motores de avión, Jason hizo una pregunta que le parecía rutinaria. ¿En cuántos años esperan que esta investigación se traduzca en un producto comercializable? La ingeniera Vargas lo miró con calma. Bueno, respondió pensativamente, probablemente en unos 10 años. Quizás 15, si queremos perfeccionarlo. 15 años, repitió Jason, incapaz de ocultar su asombro. ¿Y van a seguir invirtiendo en esto durante 15 años? En Silicon Valley, los inversores exigían resultados para el próximo trimestre. Un plan de negocio a 3 años ya se consideraba una apuesta a largo plazo. Elena Vargas sonrió, una sonrisa comprensiva. Señor Miller, aquí invertimos en el futuro, en el legado. Aunque un proyecto no genere ganancias inmediatas, si sabemos que puede transformar la industria para nuestros hijos y nietos, entonces es una inversión que vale la pena. No construimos empresas, construimos una patria. En el siguiente laboratorio, un equipo de jóvenes ingenieros trabajaba en un prototipo de brazo robótico colaborativo. Jason observó su dinámica. No había un líder autoritario que diera órdenes. En cambio, todos parecían moverse en una sincronía natural, compartiendo ideas, ayudándose mutuamente, alternando roles sin necesidad de palabras. Era una coreografía de colaboración. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando junto a ese equipo?, preguntó. El núcleo del equipo lleva unos 5 años, explicó la ingeniera Vargas. Algunos miembros son nuevos, se van integrando poco a poco. Creemos en los proyectos a largo plazo, y eso requiere equipos estables y cohesionados. En Estados Unidos, comentó Jason, los mejores ingenieros serían tentados con ofertas millonarias por la competencia. La lealtad dura lo que dura el siguiente cheque de bonificación. Lo entendemos, dijo ella. Pero nuestro enfoque es diferente. La empresa no es solo un lugar de trabajo, es una extensión de la comunidad. Invertimos en la educación de los hijos de nuestros empleados, ofrecemos apoyo cuando hay problemas familiares. A cambio, obtenemos algo que el dinero no puede comprar. Un compromiso que nace del afecto y el respeto mutuo. No es un contrato, es un pacto. Las piezas del rompecabezas que había comenzado a armar en Davos empezaban a encajar.
Las palabras susurradas en aquella sala secreta, los datos que había descubierto en su investigación y la realidad que ahora presenciaba. Por eso tienen esta capacidad de innovación sostenida, dijo Jason, más para sí mismo que para ella. Sus investigadores no tienen que preocuparse por los resultados trimestrales. Pueden pensar en horizontes de 10, 20 años. Exactamente, asintió la ingeniera Vargas. Y confiamos más en la fuerza del equipo que en el genio individual. Un individuo brillante puede irse, pero el conocimiento y la experiencia del equipo permanecen. La sabiduría se transmite, se hereda, se convierte en parte de nuestro ADN como compañía. Más tarde, mientras tomaban un café en una sala de reuniones con vistas a los volcanes distantes, Jason se sintió lo suficientemente cómodo para ser completamente franco. Ingeniera, voy a ser honesto. Yo creía ciegamente en el modelo de gestión americano, meritocracia radical, prioridad absoluta para el accionista, eficiencia por encima de todo. Pero lo que he visto aquí es diferente. ¿Cómo logran mantener esta filosofía en un mundo tan competitivo? Elena Vargas se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Miller, para nosotros, una empresa no es una simple máquina de hacer dinero. Es un organismo vivo. Es una entidad que debe sostener a sus empleados y a sus familias. Que tiene la responsabilidad de contribuir a la sociedad y de construir un futuro mejor. Preferimos crear una compañía que siga existiendo dentro de 100 años a una que maximice sus ganancias en el próximo trimestre. Esa es nuestra brújula. Esas palabras resonaron en lo más profundo de Jason. En su propia empresa, se refería a los empleados como recursos humanos. Si un recurso no era productivo, se eliminaba. Era lógico, era eficiente. Pero aquí, la lógica era otra. Se basaba en la confianza, en el desarrollo a largo plazo de las personas, en potenciar la fuerza colectiva. Comprendió que esa era la fuente de la verdadera fortaleza de México. Cuando se despidió, Jason hizo algo inusual para él. Inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una lección invaluable. El placer ha sido nuestro, respondió ella. Creo que México y Estados Unidos tienen mucho que aprender el uno del otro. En el taxi de regreso a la ciudad, Jason miraba sin ver el paisaje urbano que desfilaba por la ventanilla. El atardecer teñía de naranja los edificios de la Ciudad de México. Dentro de él, sentía como sus antiguas certezas se desmoronaban con un estruendo silencioso. Hay un valor que no se puede medir en cifras, pensó. Hay cosas más importantes que el beneficio a corto plazo. Sintió una necesidad imperiosa de entender más, de profundizar en el alma de esa nación. Y para ello, concertó una cita con el hombre que, según le habían dicho, era el mayor experto en el milagro silencioso de México. En su tercer día, Jason se encontraba en el sereno patio de un hotel boutique en el barrio de Coyoacán. El aire estaba perfumado por el aroma de las bugambillas. Estaba esperando a David Harrison, un profesor emérito de la Universidad de Chicago, un historiador económico de más de 70 años que había dedicado los últimos 40 a estudiar la economía mexicana. El profesor Harrison, un hombre de cabello blanco y ojos azules vivaces, era considerado una leyenda en su campo. Señor Miller, un placer conocerlo, dijo Harrison con una sonrisa cálida mientras le estrechaba la mano. Me alegra enormemente que un joven visionario como usted se interese por la verdadera historia de México. Jason, aunque un poco intimidado, fue directo al grano. Profesor, seré franco. En Davos tuve una revelación. Las élites mundiales temen a México. Pero en el resto del mundo, la narrativa dominante sigue siendo la de un país con problemas crónicos. No puedo reconciliar estas dos versiones. Harrison tomó un sorbo de su café de olla antes de comenzar su relato. Es una excelente pregunta. Para entenderlo, debemos retroceder no a un solo evento, sino a una serie de crisis y percepciones erróneas que se acumularon durante décadas. Pensemos en los años 80 y 90. Conozco la historia general, la crisis de la deuda, la devaluación del peso en el 94, dijo Jason. Exacto. En los años 90,
después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se abrió al mundo. Y con esa apertura llegaron consultores, inversores y economistas de Estados Unidos y Europa. ¿Y qué nos dijeron? El profesor adoptó un tono ligeramente irónico. ¿Qué le dijeron a México? Jason sintió un nudo en el estómago. Les dijeron, su modelo de empresas paraestatales es ineficiente. Sus lazos comunitarios y familiares en los negocios son un obstáculo para el progreso. Deben priorizar al accionista por encima de todo. Deben adoptar el modelo de gestión americano si quieren tener un futuro. El profesor hizo una pausa, y su expresión se tornó seria. Jason se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Era, palabra por palabra, el evangelio que él había predicado toda su vida profesional. Muchas empresas mexicanas, especialmente las más grandes y las que cotizaban en bolsa, siguieron ese consejo, continuó Harrison. Implementaron sistemas de evaluación basados en el desempeño individual, realizaron despidos masivos para optimizar costos y se enfocaron obsesivamente en los resultados trimestrales. ¿Y cuál fue el resultado?, preguntó Jason, aunque ya intuía la respuesta, recordando su visita a la planta de la ingeniera Vargas. Se perdió la transmisión de conocimiento intergeneracional, respondió. Exactamente. Pero, y esto es crucial, no todas las empresas lo hicieron. Aquellas que entendían que la verdadera fortaleza de México residía en su tejido social, en su ingenio para adaptarse y en su visión a largo plazo. Esas empresas protegieron a su gente. Mantuvieron esa filosofía de comunidad. Y hoy, son esas empresas las que lideran los sectores más complejos y competitivos a nivel mundial. Harrison desvió la mirada hacia los árboles del patio. Señor Miller, la frase, décadas de inestabilidad, es un velo que oculta una verdad más profunda. Es cierto, el crecimiento del PIB a menudo fue modesto. La desigualdad persistió. Pero, ¿qué fue lo que México no perdió en ese tiempo? El profesor se giró y miró a Jason directamente a los ojos. ¿Perdió su capacidad tecnológica? ¿Disminuyó la calidad de su ingeniería? ¿Se deterioró la cohesión de sus comunidades locales? ¿Se debilitó la fortaleza de sus lazos familiares? La respuesta a todo eso es no. México, a un costo considerable, protegió las cosas que son más importantes que el crecimiento económico a toda costa. Las palabras del profesor calaron hondo en Jason. Quizás quienes hemos perdido algo hemos sido nosotros, en Estados Unidos, continuó Harrison, su voz ahora más suave. La creciente desigualdad, la polarización social, la decadencia de nuestra infraestructura, la soledad de nuestra sociedad hiperindividualista. En nuestra búsqueda incesante del beneficio a corto plazo. Hemos perdido mucho. México no cayó en esa trampa. Esa es la verdadera historia de estas décadas. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Jason sentía un torbellino de ideas y emociones en su interior. Profesor, hay una última cosa que necesito entender, dijo Jason con urgencia. En Davos, escuché la frase, no debemos despertar a México. ¿Por qué las élites temen que los mexicanos recuperen la confianza en sí mismos? Harrison suspiró profundamente. Porque temen el poder de su ejemplo. Temen que México demuestre que el capitalismo al estilo americano no es la única respuesta, que no es el fin de la historia. Temen que la existencia misma de un México exitoso, basado en sus propios valores, ponga en tela de juicio todo su sistema. Continuó con una voz casi susurrante. Si los mexicanos se dan cuenta de su verdadero valor, de su centralidad, de su inmensa riqueza cultural e industrial, si recuperan plenamente su confianza y se unen con un propósito común, entonces muchas otras naciones del mundo podrían empezar a pensar. Quizás queremos ser más como México. Eso no es una competencia económica. Es un desafío fundamental al orden mundial actual. Pero parece que los propios mexicanos a menudo no ven su propio valor, observó Jason. El profesor sonrió por primera vez en varios minutos. Eso está empezando a cambiar. Una nueva generación, la suya, señor Miller, está en movimiento. A través de la tecnología. Están redescubriendo y celebrando su cultura.
Están creando empresas que fusionan la innovación global con un profundo sentido de responsabilidad social local. Decir con orgullo, soy mexicano, ya no es un acto de defensa, sino una declaración de principios. Un despertar silencioso ha comenzado. Y no se puede detener, porque está basado en una verdad: los mexicanos, con todas sus contradicciones, son un pueblo extraordinario. La conversación se extendió por casi 3 horas. Cuando Jason finalmente se despidió, el profesor Harrison le puso una mano en el hombro. Jóvenes como usted, que miran a México sin los prejuicios del pasado, son increíblemente importantes. Lleve lo que ha aprendido de vuelta a su país. Si Estados Unidos y México aprenden a valorar lo mejor de cada uno, podemos construir un mundo mucho mejor. Jason inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Gracias, profesor. Esta ha sido una conversación que cambiará mi vida. Mientras caminaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Jason no dejaba de pensar. La definición de éxito en la que había basado toda su vida, la eficiencia despiadada, la búsqueda del beneficio inmediato, ¿era realmente la correcta? ¿No sería que el modelo que México ofrecía, la visión a largo plazo, la primacía de las personas, el bienestar de la comunidad, era precisamente lo que el siglo XXI necesitaba desesperadamente? En el corazón de Jason, una nueva ambición, más profunda y significativa, comenzaba a germinar. En su última noche en la Ciudad de México, Jason se quedó de pie junto a la ventana de su hotel, contemplando el interminable mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Un tapiz de luz silenciosa y parpadeante. Pensó que detrás de cada una de esas luces había una familia, una historia de lucha y de sueños, un microcosmos de esa comunidad y resiliencia de la que tanto había aprendido. La imagen contrastaba brutalmente con la forma en que él había dirigido su propia empresa. Reunir a los más brillantes, exprimirlos para obtener resultados y desecharlos si no los daban. Lo había considerado lógico, natural. Pero ahora, esa lógica le parecía vacía, desprovista de humanidad. Comprendía que el verdadero valor, el que perdura, no se puede cuantificar en una hoja de cálculo. Abrió su MacBook y, en lugar de revisar los precios de las acciones, comenzó a escribir notas para sí mismo. Lecciones de México. El legado sobre las ganancias. Invertir en personas, no en recursos. Construir una comunidad, no solo una compañía. Visión a 10 años. Anotó ideas sobre programas de mentoría, sobre la creación de un fondo para ayudar a las familias de los empleados en momentos de crisis, sobre la importancia de celebrar los éxitos colectivos por encima de los logros individuales. Voy a cambiar, se prometió en la quietud de la noche. Y voy a cambiar mi empresa. Sabía que el camino sería difícil. Los accionistas no lo entenderían. Los inversores lo criticarían. Pero sentía, con una certeza que nunca antes había experimentado, que era lo único correcto que podía hacer. A la mañana siguiente, en el coche que lo llevaba al aeropuerto, Jason grabó en su memoria las imágenes que pasaban por la ventanilla, las calles ordenadas a pesar del denso tráfico, la gente trabajando con una dignidad y un esmero palpables, los vibrantes colores de los mercados. Volveré, se dijo a sí mismo. Pero la próxima vez, vendré como un estudiante, dispuesto a seguir aprendiendo. Durante el largo vuelo de regreso, las palabras del profesor Harrison resonaban en su mente: si aprendemos a valorar lo mejor de cada uno, podemos construir un mundo mucho mejor. Miró por la ventanilla y vio la vasta extensión de México despidiéndolo abajo. Una tierra que, a la distancia, podía parecer solo un punto en el mapa, pero que él ahora sabía que contenía una fuerza inmensa, un espíritu indomable y una lección vital para el futuro. Han pasado 6 meses desde aquel viaje transformador. Jason Miller está liderando una revolución silenciosa en su propia compañía. Ha instituido diálogos comunitarios semanales. Ha redirigido una parte significativa de los beneficios a proyectos de investigación a largo plazo y ha creado un programa de apoyo familiar que se ha convertido en el más comentado de Silicon Valley. Los resultados financieros trimestrales sufrieron una caída temporal, y algunos inversores influyentes pidieron públicamente su dimisión. Pero Jason se mantuvo firme, su convicción reforzada por cada pequeño éxito interno. La satisfacción de los empleados se ha disparado,
la tasa de rotación ha caído a mínimos históricos y, lo más importante, ha surgido un nuevo sentido de propósito y colaboración en la empresa. Aquello que las élites mundiales temían en secreto está empezando a ocurrir, no solo en la lejana México, sino en el corazón de sus propias industrias. Un nuevo modelo está demostrando ser viable. Los mexicanos están despertando, no con un rugido, sino con la silenciosa confianza que proviene de saber quiénes son y de lo que son capaces. Están reconociendo el poder de su tecnología, la profundidad de su cultura y la fuerza única de su carácter nacional. Cuando tomen plena conciencia de ello, México asombrará al mundo una vez más. Pero no será una conquista ni una dominación. Será la presentación de un camino alternativo. Un camino que valora la visión a largo plazo sobre el beneficio inmediato, la armonía de la comunidad sobre el éxito individual. En un mundo fracturado por la desigualdad, el conflicto y la degradación ambiental, las soluciones a muchos de nuestros problemas más urgentes podrían estar en los valores que México ha sabido preservar a través de los siglos. El mundo, ahora, observa a México con una nueva atención. Porque cuando esta nación despliegue su verdadero poder, un poder basado en la resiliencia, el ingenio y el profundo sentido de humanidad, el mundo entero cambiará con ella.